Hola a todos, sean muy bienvenidos a este conversatorio que denominamos la administración de obra en tiempos de COVID-19. Soy Bastián Cornejo Kunz, director de carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, y en nombre de la Facultad de Arquitectura y Construcción les doy la más cordial bienvenida a este evento. Primero que todo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Quiero partir presentando a Patricio Apio Laza. Él es constructor civil de la Universidad de Santiago, es magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Patricio en estos últimos 20 años ha participado en la construcción de más de 1 millón de metros cuadrados, pasando desde ser profesional de obra hasta gerente técnico en importantes inmobiliarias. Actualmente Patricio es asesor inmobiliario y académico de la Universidad Andrés Bello. Por otro lado tenemos a Pablo Bravo también. Él es ingeniero constructor de la Universidad Andrés Bello. Es magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Pablito en los últimos 15 ha participado en la construcción de más de 200.000 metros cuadrados, administrando presupuestos de 600.000 unidades de fomento en costo de construcción, y actualmente es administrador de obra en la inmobiliaria I7, con un proyecto de 800 departamentos en Rancagua. Y por último tenemos a Rodrigo Vargas, que es nuestro moderador. Agradecerle también su participación en este evento. Rodrigo es abogado, es vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción en la región del Maule, es presidente de la Mesa de Vivienda de la Cámara y es socio de Casas del Maule, agente habitacional. Así que a ustedes muchas gracias por estar participando de este evento, y a los que nos están mirando en este minuto por la pantalla, también agradecerles por este evento que va a ser absolutamente provechoso. Y sin más preámbulos, te doy el pase, Rodrigo, para comenzar este conversatorio. Gracias, Bastián, por la presentación. Gracias, Bastián. Gracias, Bastián. Vamos a iniciar entonces nuestra conversación señalando que vamos a tener dos áreas, digámoslo así, en este momento. Una que es una parte un poco más teórica respecto a los impactos del COVID-19 en el ámbito de la construcción, y después una parte un poco más centrada en la actividad del día a día de las obras de construcción. Entonces vamos a partir con Pablo, que nos dé alguna pequeña idea de qué ves tú, mejor dicho, en los riesgos asociados al COVID-19 en cuanto a niveles de empleo, plazos proyectados, rentabilidades de los proyectos inmobiliarios. Pablo. Bueno, agradecer de nuevo a Bastián por la invitación y bueno, nunca es fácil administrar una obra, y entre el estallido social y ahora con el tema de la pandemia es más complejo que antes. Hoy día las construcciones tienen que lidiar con un nivel de incertidumbre gigantesco, porque la verdad es que el ejercicio de todos los lunes, ir proyectando y ver dónde matemáticamente terminan las obras a nivel de plazo y costo, digamos, cuando tenéis todas las semanas nuevas noticias, nuevos escenarios, y tus planes anteriores se van disgregando y las proyecciones se van alejando todas las semanas. La verdad es que hoy día tener una obra funcionando depende de la etapa en la que se encuentre la obra, pero es una llave abierta. O sea, hoy día una obra se te puede ir para adelante 2, 3 meses sin problemas. Si tienes casos de COVID dentro de la obra, tienes que identificar a los contactos directos, lo que significa que vas a tener una merma de mano de obra, sí o sí. Hay un tema logístico asociado súper importante. Hoy día, a nivel de proveedores, la logística, digamos, de abastecimiento es mucho más compleja. Hoy día son muchos los casos en los que tú tienes que ir a buscar los materiales. Y hay un tema también que no es fácil de manejar, y que es este sentimiento, digamos,
encontrado muchas veces en el que la gente que está en obra siente un poquito o cree un poquito que uno está abusando, haciéndolo trabajar en este contexto, y bueno, está también el pensamiento natural de creer que la gente se trata de aprovechar un poco de esto. Entonces, encontrar esas partes, puede salir o seguir en cuarentena de un día para otro. Se complejiza el tema logístico. Hay subcontratistas que simplemente te dejan de atender. Entonces todo eso finalmente, toda esa telenovela es plazo y costo, digamos. Y hoy día proyectar esos plazos y esos costos, la verdad es que es súper complejo porque la verdad es que tú no sabes si vas a seguir 2 semanas más, 3 semanas más en cuarentena. Entonces, bueno, y por supuesto el impacto que tiene eso en los costos de construcción, que es donde está la mayor parte de la inversión en un proyecto inmobiliario. Así que, bueno, la verdad es que esto, ¿qué se puede traducir en costo, en problemas con los plazos de entrega, en conflictos contractuales entre inmobiliarias y constructoras, conflictos contractuales entre constructoras y proveedores? La verdad es que hay un escenario, digamos, que no es para nada fácil, con el que hoy día tienen que lidiar las todo el rubro de la construcción, digamos, que le ha pegado tan fuerte. Y a nivel de inversión, por supuesto que toda esta incertidumbre hoy día no hay cómo, digamos, a nivel de proyecto inmobiliario, subirle switch a un proyecto. No me acuerdo dónde vi este dato, pero creo que en marzo del año pasado se le había levantado la cortina aproximadamente a 23, 24 proyectos en Chile, en marzo del año pasado, y creo que en marzo de este año fueron 4 los proyectos de cierta envergadura hacia arriba que partieron. Entonces, hoy día el escenario de la pandemia, la verdad es que es absolutamente complejo para la industria de la construcción, y la verdad es que se tiene que ir analizando caso a caso, porque las constructoras tienen un contexto al cual tienen que reaccionar, que no solamente es la pandemia. Estás partiendo con tu proyecto, estás terminando con tu proyecto, estás en la mitad de tu proyecto, qué porcentaje tienes vendido, tienes que reaccionar de distinta manera dependiendo del estado en el que se encuentre tu proyecto y el tipo de proyecto también. No tienen las mismas alternativas de reacción si es que estás haciendo un proyecto inmobiliario cualquiera, a que si estás haciendo un DS19, que las autoridades, y lo conversábamos hace un rato, en algunas regiones del país se abre a que este tipo de obras, los DS19, sigan trabajando. En otras regiones entiendo que no ha sido así. No es lo mismo estar tratando de terminar un proyecto que le quedan 20 días, 30 días, donde tú sí buscas por todos lados terminarlo y tal vez absorber el sobrecosto que signifique mantener tus operaciones en un periodo de cuarentena o con complicaciones, versus que si estáis partiendo con tu obra, a lo mejor le paráis todo antes de meter grúa y quedarte con equipo en arriendo, que te va a generar un conflicto con tu proveedor. ¿Te fijas? Porque vas a tener equipo ahí arrendado y parado. Bueno, el escenario es sumamente complejo a nivel de obra, a nivel de inversión inmobiliaria, a nivel de sobrecosto, que por supuesto te impacta en tus TIR. La verdad es que es muy complicado el escenario hoy día, y la tarea que tenemos nosotros y que tienen los gerentes de la construcción de saber lidiar y cuidar las inversiones con todo esto que está pasando. Pero la verdad es que son súper pocas las herramientas con las que se cuentan. Sí, así lo hemos visto. Yo no sé si, Patricio, nos puedes dar una visión tuya de este mismo tema y ahondar de repente un poco más con algunas cifras de lo que es términos de costos y tiempos en el sector construcción, el impacto que está teniendo el COVID-19.
Buenas tardes. En relación a las cifras de desempleo, que fueron las últimas cifras que efectivamente entregó el INE, ese 11.2% lamentablemente implica en nuestra área casi 216.000 desempleados, que tiene un impacto directo en el área de la construcción. Dentro de los escenarios que nosotros habíamos conversado, que íbamos a tratar hoy, no se ve a corto plazo, tal como lo estaba diciendo Pablo, de que tengamos una solución pronta. Por lo tanto, lamentablemente, los escenarios que ha trabajado el Banco Central, la tasa de cesantía debiese seguir aumentando un poco, nos va a pegar un poco más fuerte en el área de la construcción, pero veo que en 1 o 2 años más podríamos levantar, pero tal como lo plantea Pablo, programar una obra bajo estas condiciones es extremadamente difícil. Sobre todo que también con los temas que hemos conversado, si bien es cierto, algunas autoridades tienen ciertos criterios, como cada autoridad trabaja regionalmente, algunos te dicen que sí y en otra región te dicen que no. Entonces, Pablo está en una condición muy difícil de poder lograr objetivos bajo estas condiciones. Sobre todo también en el nivel de desarrollo que esté viendo la obra, porque yo tengo entendido que hay algunos bancos que han seguido financiando las obras si es que tenían un porcentaje de avance. Donde el banco ya había recuperado cierto porcentaje en relación a la construcción. Pero si la obra no ha partido, en este momento te quedaste parado y los costos los tiene que asumir la constructora. Así ha sido hasta ahora. No sé si podemos avanzar un poco en este tema. Tenemos distintas regiones con distintas realidades, como ustedes han señalado. ¿Nos podrías contar, Pablo, cuál es la realidad tuya de las obras que te toca ver respecto a si has tenido obras con cuarentena, obras sin cuarentena y las particularidades que puedes ver en esos distintos casos, y también de repente en algunos casos en que puedas tener una obra fuera de un área de cuarentena, pero con personas que no pueden llegar producto de que ellas están en cuarentena? Esa particularidad nos podrías ilustrar un poco, por favor. Sí, claro, mira, bueno, yo estoy con obras acá en Rancagua, estoy con 2 proyectos. Estoy con un proyecto que está terminando y con otro proyecto que está partiendo. Entonces son escenarios distintos, y lo que tú acabas de decir es súper importante, porque Rancagua es un apéndice de Santiago, a pesar de que es una ciudad de 270.000 personas. Tengo mucha mano de obra que viene de Santiago. Entonces, por ejemplo, acá no estábamos en cuarentena, que recién entramos a la segunda semana de cuarentena, pero Santiago lleva, creo que 8 semanas de cuarentena, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que esa cuarentena de Santiago es como si lo hubiera tenido yo acá en Rancagua. Y sí nos pegó fuerte, sí nos pegó fuerte. Y en general a las empresas que construyen en regiones, salvo algunas que tienen sus esquemas de subcontratistas muy bien armados, en general la empresa que va a construir fuera de Santiago lleva un par de recursos clave de Santiago. Se lleva el eléctrico de Santiago, se lleva el sanitario de Santiago, y las compras también en general vienen de Santiago. A mí me tocó construir durante 9 años en Iquique y todo lo compraba en Santiago y los camiones llegaban de Santiago. Entonces ya con que Santiago haya entrado en cuarentena hace 5 semanas, 6 semanas, eso ya significó un problema para algunas obras que están en regiones. Y como te digo, bueno, la obra que estamos terminando, que son 256 departamentos, estamos a 20 días de entregar y ahí estamos dándole con todo para tratar de sacarnos esto de encima. O sea, porque así como es difícil programar, digamos, hoy día una obra, también una obra que le quedan 20 días, no es fácil, digamos, bajarle la cortina y después
volver a buscar dónde estaba la observación de papel en el living, ¿te fijáis? Porque los departamentos cerrados también igual se echan a perder, igual se ensucian, entonces eso igual te genera al fin y al cabo un sobrecosto. Y finalmente lo que tú querís sacarte es el proyecto de encima. O sea, ya terminarlo y no es así con los proyectos que estáis partiendo. Tenemos 800 departamentos acá que estamos tratando de partir, digo, porque ya hemos tenido como 3 partidas en falso. Y tiene que ver con el contexto, ¿te fijáis? O sea, sí, tenemos la intención de partir en 30 días más, pero veamos cómo se mueve esto en las próximas 2 semanas. Entonces, proyectar así la llegada de una grúa, es complicado, es complicado. Así que la verdad es que yo imagino que debe ser la tendencia a nivel industria, que los proyectos que están partiendo, la verdad es que tratar de pararlo hoy día, pararlo. Y no solamente por un tema de construcción, o sea, por un tema de venta. Lo que hablaba Bastián al comienzo de la conversación, que el periodo de apostar stock en Chile pasó de 18 meses a 40 meses. O sea, hoy día también hacer pensar que las velocidades de venta van a surgir o se van a recuperar en los próximos 12 meses tal vez. Acuérdate que todavía quedan un par de meses de gente que aparece que no está desempleada porque está acogida a la ley de protección del empleo, está funcionando con su seguro de cesantía, que se termina en septiembre. O sea, olvídate cómo va a ser ese octubre, olvídate los indicadores que va a tener ese octubre. Y con eso, bueno, la verdad es que es un poco de lo que se ha hablado, digamos, harto, pero más que hay gurús, digamos, en el mundo que hoy día lo están diciendo. A mí me gusta, sorry, a algunos no les gusta tanto, pero me gusta mucho Robert Kiyosaki. El tipo dice, olvídate de la pandemia que se nos viene después de la economía, ¿me cachai? O sea, el sistema financiero y el sistema de producción de las sociedades no están hechos para tener estos periodos de reposo o de inactividad. Imagínate que empresas gigantescas que no están asociadas al rubro están cayendo a los 3 meses de inactividad, 2 meses de inactividad. Entonces la verdad es que a la construcción hoy día le está pegando el COVID, pero a la industria lo que le va a pegar más son los próximos 12 meses o 15 meses, donde tenía ahí no sé, a nivel nacional, unas 600.000 personas que pueden haber sido objeto de crédito, que hoy día no lo son y que no tienen cómo conseguirse de 2.600 UFs para arriba, que es el producto inmobiliario, digamos, de la clase media. Y eso va a obligar a la industria de la construcción a que mute. Si finalmente... Dale. Sí, dime, Patricio. No, también aportar que el concepto importante, claro, que tú estás con el riesgo de no partir la obra, pero también está el punto de las obras que tuvieron que parar, que no es nos juntamos el lunes y sigamos con todo. No es tan simple. Echar a andar una obra de nuevo implica más de 2, 3 semanas para poder llegar a ritmo. Y con la incertidumbre que tienes, porque aquí se están generando dos problemas básicos, que tiene que ver, uno, que es el que comentabas tú, que tiene que ver con la logística de materiales, que la estáis solucionando a un costo tuyo, que no lo tenías considerado inicialmente, y lo segundo es con la logística del personal, porque si efectivamente tú cerraste la obra, le dijiste a la gente que nos vemos cuando podamos, decir que nos juntemos todo el lunes no es tan fácil. No. Tenéis que empezar a acarrear a la gente de nuevo. Y el otro punto que tocabas tú tiene que ver con uno de los puntos que también conversábamos. Si bien es cierto, el informe del Banco Central fue bastante positivo en relación a la cantidad de créditos hipotecarios que se solicitaron en el cuarto trimestre 2019 y primer trimestre 2020, que estaba en un 8.3% del PIB. La medición llegó hasta marzo. Por lo tanto, los datos que se tomaron en el primer trimestre todavía no han salido y vamos a tener que ver efectivamente cómo le pegó a las personas que eran objetos de crédito
en ese día y cómo va a ser la situación final, que efectivamente va a alargar, va a ralentizar la velocidad de venta, se nos va a quedar un stock de vivienda adentro y eso va a implicar decisiones sobre las futuras inversiones y nos va a volver a pegar nuevamente en el área de la construcción. Así parece ser, Patricio. A mí me gustaría, Pablo, si nos puedes ahondar un poco en lo que es los problemas de logística que has tenido en la obra en estos momentos, con toda esta contingencia, con y sin cuarentena, y después ya pasamos a lo que va a ser más bien las acciones que se han desarrollado en obra. Es un popurrí de problemáticas que, como te digo, hay problemas a nivel de subcontratos. Ahora que yo estoy trabajando acá con cuarentena, estoy en un proyecto de S19 que tiene salvoconducto para poder seguir funcionando. Hay un tema del horario de llegada en la mañana, la gente a la obra no es el mismo. ¿Te fijas? Entonces, si antes tú tenías una obra funcionando a las 8:30 de la mañana, hoy día la verdad es que tenía una obra funcionando a las 9:30 de la mañana. Olvídate de los sobretiempos, olvídate de trabajar un sábado. Son recursos que antes estaban disponibles para ejecutar las obras que hoy día no lo están. Entonces, tenía un tema con los subcontratistas, tenía un tema de HH tuyo. Ya no tienes la misma cantidad de HH disponibles para trabajar aunque tengáis la misma gente. Hay un tema de compra, hay un tema de provisión. Hoy día nos demoramos 2 meses en conseguir un módulo de TV con el plug, digamos, para conectar el TV cable. No lo encontráis, porque hay un desabastecimiento. Entonces tienes problemas de provisión, tienes problemas de subcontrato, tienes problemas de mano de obra. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de gastos generales? ¿Te fijáis? Entonces, al final, hay una llave abierta en todos los rubros. En todos los rubros dentro de una obra tenía una llave abierta y la logística, bueno, todo esto que te estoy hablando al final deriva en que los programas no se cumplen, porque tenía que llegar una cosa el martes, te llamaron el lunes en la tarde, que ya no está disponible, que no te lo pueden ir a dejar, entonces ya no llegó el martes y terminó y te va a llegar en una semana más. Entonces la verdad es que el tema logístico básicamente se reduce en una incertidumbre brutal, digamos, en la capacidad de predicción. Si al final es eso, te fijáis, tú tenés que tener una capacidad de predicción cuando estás a cargo de una obra. Tenéis que saber decir con certeza, me voy a demorar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y ahí tú tomáis tu resguardo y le ponís tu holgura. Pero el problema es que hoy día no veís dónde poner esa holgura. Y tu nivel de predicción de plazos y lucas se ve reducido brutalmente. Con toda, digamos, la atención institucional de donde estés trabajando, ¿qué eso significa? Es todo un tema, efectivamente. Patricio, te quiero sacar un poco de lo que es como más tradicional y que se ha visto siempre, y es preguntarte qué opinión tienes respecto, o qué has visto respecto de lo que es la salud mental de todas las personas que trabajan en el área de la construcción, desde el primer peldaño hasta al último de ellos, pensando que a algunos los afecta los temores que tenemos económicos, de los que hemos estado hablando, y hay otros que los afectan también el temor sanitario de los contagios. ¿Qué piensas tú de cómo nos está afectando en la salud mental en toda esta cadena? Mira, estuve buscando algunos antecedentes con respecto a esto y doy la fuente, dentro de todas las fuentes que encontré. Es para darlo en un contexto más desde el punto de vista de profesionales de la salud, que es de una fuente de Daniel Sánchez, que es un psicólogo y académico en la Universidad Central. Depresión, estrés, angustia, entre otros, se ha traducido en ya ser una palabra común. Ya.
yo creo que a todo nivel se está generando este problema. Vamos a tener consecuencias bastante altas principalmente por el tema del encierro. Porque si bien es cierto, dependiendo también de la condición socioeconómica, el tema de la cuarentena puede llevar a ciertas comodidades. Pero lamentablemente en muchos casos, como yo siempre les decía cariñosamente a los viejos, ellos no están en las mismas condiciones nuestras. Ellos sienten más el impacto, tienen que estar encerrados en sus casas, ellos tenían un sueldo base más bonos, y en este momento a lo mejor ya se están comiendo lo que es el seguro de cesantía, y tiene que ver lamentablemente con que el sistema de salud con suerte cubre los sistemas básicos, y los temas de salud mental lo veo difícil. Vamos a tener mucha gente afectada, vamos a tener mucha gente con angustia, con crisis de pánico, que ya deben estar en este momento con el hecho de que uno está todo el día pensando qué va a pasar mañana, qué es lo que plantea Pablo. ¿Cómo proyectamos para mañana? Una cosa es proyectar una obra, pero lo otro es proyectar la vida para mañana. Que también lo leí en un apunte, es muy normal que se pierda la noción del tiempo. No te das cuenta en qué día estás. De repente tú dices, perfecto, hoy día ya es martes, en realidad es viernes. ¿Por qué? Porque los días están transcurriendo, esto aquí, algunos más antiguos se van a dar cuenta, como el día de la marmota. Como que todos los días fueran lo mismo. Así parece ser. Vamos a cambiar un poco y nos vamos a ir a las obras propiamente tal y a los protocolos que se han adoptado. Los constructores tradicionalmente han sido excelentes gestionadores de riesgos de la construcción, pero aquí tenemos un desafío distinto, el cual no habíamos tenido antes, y que son los riesgos sanitarios. ¿Qué te parece, Pablo, el protocolo sanitario que implementó o impulsó la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué comentario nos puedes hacer ahí? La verdad es que yo creo que está bien y que responde a los criterios, digamos, de evaluación que ha establecido el MinSal. ¿Te fijas? Pero fíjate que lo más difícil es que la gente que tú tienes en obra se identifique con el protocolo. ¿Por qué te lo digo? Porque, que lo dije al comienzo cuando partí, hay una postura establecida por defecto, que es que el maestro, una gran parte, porque hay que ser honesto, una gran parte de la gente, si no está bien liderada, va a tender a pensar que ¿por qué no nos mandan, por ejemplo, la empresa en cuarentena, digamos, solo por prevención, sin antecedentes? Cuando hay un protocolo para definir cuándo tú vas a cuarentena preventiva o no vas a cuarentena preventiva. El maestro a lo mejor piensa que porque él es contacto directo de un contacto directo, o se cruzó en la calle y saludó a un amigo de lejos que tenía COVID, a lo mejor él también siente que tiene COVID. Te fijas, cuando hay una definición de contacto estrecho. Entonces la gente en general tiene preocupaciones que se escapan a lo que responden los protocolos, porque el protocolo te dice que tú eres contacto directo si estuviste cara a cara 15 minutos con una persona o compartiste más de 2 horas un recinto con la persona. Recién entras en la categoría de contacto estrecho, de acuerdo a los protocolos del MinSal. Y con respecto a las medidas de sanitización, la verdad es que pasa un poco lo mismo. Hay gente que te dice, oye, ¿por qué no hay alguien, por qué no traemos toallita con cloro, te fijas, y desinfectamos toda la obra? Y tú le dices, no, porque no están los protocolos. No están los protocolos que aparecen en la Cámara Chilena de la Construcción, que hay que sanitizar la obra 2 veces al día, por lo menos, que hay que tener un circuito selectivo al ingreso de la obra, en donde se tome la temperatura, se le haga firmar a la gente una declaración jurada de manera diaria.
donde él dice que no ha tenido contacto estrecho con ninguna persona con PCR positivo, o no ha sido contacto directo de ninguna persona que se haya tomado el PCR, que no tiene síntomas. Desinfectamos la obra 2 veces al día. Con respecto a los protocolos, hoy día en las áreas de servicio de las obras, en los baños, en los comedores, nosotros establecimos en la obra comedores, digamos, con biombos, donde tú no ves ni a la persona que tienes al lado y no ves la persona que tienes al frente. También hay un tema logístico, o sea, si antes tenías un comedor de 200 metros cuadrados, hoy día tenías un comedor de 400 metros cuadrados para salvar la distancia social. ¿Te fijas? Por ejemplo, si antes tenía 25 personas en el baño de la obra, hoy día tenéis que establecer que entren de a 12 para que puedan mantener dentro del recinto la distancia social. Entonces la gente antes bajaba a las 6 de la tarde a bañarse y hoy día, como el ingreso a las duchas es más lento, la gente a las 4:30, 5 de la tarde ya está pensando en ducharse. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que son suficientes a nivel de sanitización y a nivel digamos, operativo. Hay puntos que también te dicen que ojalá no tengas dentro de un recinto trabajando a más de 5 personas juntas, que las personas no compartan recintos más de 2 horas, eliminando los lazos, digamos, que podrían derivar en un contacto estrecho. Pero al final, como la seguridad de la obra, por tratar de hacer un símil, es un trabajo del día a día, porque yo te digo que el contacto directo no está en la planificación del trabajo, porque eso lo puedo salvar yo, ¿te fijas? Dejando a la gente en puntos alejados, eso lo puedo organizar. Pero lo que no puedo organizar, por ejemplo, es que las llaveras, después de la hora de almuerzo, anden de la mano con el maestro con el que conversan, ¿te fijas? O se tomen el brazo, o en la mañana, antes de entrar a la obra, estén conversando sin mascarilla, o que tenemos los puntos, digamos, delimitados en el suelo donde la gente tiene que esperar su ingreso para que no hayan aglomeraciones al ingreso a la obra, pero la gente no la respeta y está conversando a 40 centímetros. Entonces, la verdad es que si tú me preguntáis si los protocolos que ha establecido la Cámara Chilena de la Construcción en cuanto a las medidas de sanitización de las obras son suficientes, yo te digo que sí. Ahora, si me preguntas si es lo más importante, yo te digo que no. Yo creo que lo más importante es el trabajo en obra, de liderazgo con la gente y un trabajo de educación, que entiendan los riesgos a los que están expuestos si se sacan la mascarilla, que entiendan los riesgos a los que están expuestos si después de almorzar se juntan 5 a conversar y se van caminando del brazo de vuelta a la pega. ¿Te fijáis? Eso es lo que ha costado mucho cortar de raíz, porque es diferente tener un caso de COVID aislado en la obra sin contactos directos, porque se respetaron, digamos, se respetó el distanciamiento social, a tener un PCR positivo que era el más popular de la obra y tomaba desayuno con 5 señoras del aseo y almorzaba con los amigos de la cuadrilla, te fijas, almorzar en el departamento. Son cosas que antes, a veces, que no son ideales, pero uno veía en obra y muchas veces se le hacía vista gorda. Tú ibas caminando por la obra a la hora de almuerzo y veías a alguien comiendo en un departamento solito, sin molestar a nadie, con su ollita. Hoy día eso, en el caso de fiscalización, puede ser una multa, ¿te fijas? Entonces la verdad es que sí, yo creo que las medidas de sanitización son suficientes, yo te digo que sí, pero yo creo que el trabajo va por otro lado, va por un trabajo de educación y de corrección constante con respecto al distanciamiento social de la gente en la obra. Perfecto. Quiero que en todo caso volvamos después sobre estos puntos en forma más detallada, pero también me interesa saber la opinión que tiene Patricio respecto a algunas cosas que estamos haciendo con el protocolo sanitario, que tienen que ver con evitar reuniones de demasiadas personas, generar cuadrillas menores, diferentes horarios de salida y todo eso, respecto de qué podemos pensar
qué va a suceder con eso, si es una realidad sostenible o no en el largo plazo, porque esto aparentemente llegó para quedarse, y cuál es la estrategia, qué estrategia podríamos tener para no afectar demasiado los costos y los plazos, de resolver un problema, pero quedarnos con otro. Claro, mira, dentro de toda la literatura que ha salido en estos tiempos, porque es muy poco lo que sabemos con respecto a esta enfermedad, hay algo que se me ha quedado bastante pegado que tiene que ver con, que es lo que acaba de plantear Pablo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con que efectivamente a la persona la convenzamos de que el contacto estrecho dentro de la obra puede ser perjudicial tanto para él como para su familia, del punto de vista sanitario. Pero, ¿qué pasa en el contexto de su traslado? ¿Qué pasa en el contexto de su situación diaria de vivir? Donde muchos de ellos también no viven dentro de las condiciones ideales que podríamos tener para una cuarentena. Entonces, ¿cómo puede Pablo aislar esta situación puntualmente en la obra si en el resto del traslado del maestro no se están cumpliendo? O sea, Pablo puede cumplir estrictamente con todos los protocolos e incluso puede poner mucho más de su parte para que este protocolo se cumpla de manera mucho más estricta. Pero ¿cómo podemos llegar a un control del 100% de los trabajadores que se cumpla durante las 24 horas al día los protocolos? Si ese es el problema, ¿a qué voy con eso? De que efectivamente la obra puede terminar siendo afectada porque una persona se infecta, no necesariamente en la obra. Y eso inevitablemente te va a pegar en los plazos y costos. Así es. Ahora, en esta parte quisiera hacer algunos alcances, y es que respecto al protocolo sanitario, de alguna manera la Cámara Chilena de la Construcción elaboró su protocolo sanitario, lo puso a disposición del MinSal, y ellos revisaron que había un súper buen trabajo y hicieron una extensión, digámoslo así de esto. La Cámara está muy interesada en poder aplicarlo, porque finalmente entiende que tenemos aquí una complicación no solamente desde el punto de las obras constructivas, sino que de como país y de cómo salimos adelante con los menores daños posibles. Y de hecho, respecto a lo que piensan algunos trabajadores, hoy día salen algunos datos interesantes que en Plaza Pública Academ, que una de las cosas que aprueba la gente en un 56% y un 42% la rechaza, es que las empresas constructoras vuelvan a trabajar. Es un dato súper interesante respecto a lo que se señalaba al respecto de qué piensan algunos trabajadores de nuestras obras. Ahora, dentro de lo mismo, y ya viendo nuevamente algunos aspectos específicos del trabajo en obra, a nivel de logística, ¿qué hacen o qué pueden hacer o qué pueden proponer de acuerdo a su experiencia en evitar las aglomeraciones? Ingreso de trabajadores, turnos, vestuarios, comedores, algunas cosas ya nos señalaste, pero no sé si nos puedes ahondar en esa parte, porque son lo que vemos como más posible fuente de contagio y de alguna manera tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo lo resolvemos? Pablo. Sí, claro. La planificación de la obra, digamos, en función de evitar los contactos estrechos, no es fácil, entendiendo que en 20.000 metros cuadrados podéis tener sin problema a toda máquina 300 personas. ¿Te fijas? Entonces, una obra que está en ese timing, yo te digo que es un escenario, y desde todo punto de vista, el escenario, desde mi apreciación, que no he hecho, digamos, y que yo creo que es la obra, digamos, que está más expuesta a tener mermas financieras y que el plazo se extienda, es una obra que está a un 60%, 65% avance financiero con 300 personas adentro. Hoy día yo te digo que es muy difícil, yo no estoy enfrentado a ese escenario. No sé si hayan obras de construcción en ese estado de avance
funcionando hoy día en zonas con cuarentena y funcionando de manera normal. Yo creo que si una obra en ese timing, con todo lo que hemos hablado, los problemas logísticos, no es sostenible y tampoco es proyectable, no es programable, ¿te fijas? No. Al comienzo de la obra, que tienes menos gente, que vimos que el escenario menos perjudicial porque tenés la oportunidad de parar antes de partir, antes de ponerte a gastar plata, o terminando la obra cuando tienes 30, 40 personas en obra, que sí es más manejable, ¿te fijas? Pero con 300 personas en obra, una obra full, con todas estas medidas restrictivas que acabamos de hablar, no hay cómo hacerla funcionar normal, no hay ni una posibilidad, ninguna. Sin que te peguen los costos y en los plazos. No, ninguna. O sea, ninguna. lo podríais hacer, pero lo que planteábamos delante, a lo mejor con turnos de noche, que implica hablar con la municipalidad, que te permita trabajar en otro horario, implica mayor costo de profesionales de prevención de riesgo, otros líderes de cuadrilla, profesionales del área técnica, y ahí los costos ya se te van disparando al punto que se te vuelve insostenible. Claro, ahora el mundo, digamos, tiene una necesidad y tenemos que saber seguir construyendo sí o sí, ¿te fijáis? Ahora, ¿cómo va a seguir esta cuestión para adelante en el caso hipotético que de aquí a 12 meses no salga ni una vacuna, ¿te fijáis? Y vamos a tener que saber reaccionar porque el déficit habitacional se va a ir a las nubes. Por ejemplo, poniéndose creativo, porque aquí hay que ponerse creativo, Patricio, que es un creativo, podríamos trabajar de noche, ¿te fijáis? Y efectivamente, en vez de tener, qué sé yo, 10 tabiqueros en un piso, vas a tener 5. Entonces, a lo mejor ahí vas a cuidar la cantidad de personas que podéis tener en un piso, ¿me cacháis? Trabajando, que en terminaciones sin problema podéis tener, que las terminaciones están concentradas en 4 pisos, podéis tener 20 personas, 15 personas por piso sin problema y trabajando en 2 departamentos. Entonces, hay un tema ahí de programación, y olvídate de los 18 meses en los que se están licitando los proyectos hasta hace 3 meses. Eso hoy día no existe. No, porque lamentablemente en esta ecuación entra la variable incertidumbre. Y la incertidumbre no tenía este instante, hoy cómo medirla. Y es lo que... Pero por ejemplo, mira, pongámonos en el siguiente caso. Ya sabéis que estamos en una zona que no está en cuarentena, por ejemplo, Villa Alemana, que ha estado tiritando, que es la quinta región, no sé si lo ubican. Sí. Que no está en cuarentena, pero tiene al lado Viña, Valparaíso, en cuarentena, y Villa Alemana hoy día es un polo inmobiliario súper grande, y hay empresas que se están focalizando netamente en ese sector. Entonces imagínate, tosudamente, tú querís partir porque al final tú decís, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión no va a mejorar de acá a 3 años, entonces nos vamos a acomodar para eso. Claro, tenéis que ver cómo te pega en tu tasa interna de retorno, porque ya no van a ser 18 meses, van a ser 20 meses de gastos generales. Digamos, si tenéis si estáis con una buena constructora que se va a acoger a los protocolos de la Cámara Chilena de la Construcción, no vaya a poder meter la cantidad de gente que metí en una obra normal, digamos, en un día, en 10 horas, 9 horas de trabajo, entonces a lo mejor vaya a tener que establecer doble turno. Claro, gustó la idea del doble turno. ¿Cómo nos acomodamos de acá para adelante? La verdad es que alternativas van a haber y pueden haber. ¿Te fijáis? A lo mejor los proyectos de 18 meses los vamos a tener que pensar en 24, o a lo mejor los vamos a seguir manteniendo en 18 y nos vamos a tener que abrir a otras posibilidades. Por ejemplo, que existan dobles turnos que en otras industrias se manejan, pero que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Te fijáis? Claro, yo creo que nos vamos a tener que abrir a las variables con estas nuevas condiciones, empezar a trabajar desde todos los puntos de vista, pero yo veo de que tiene que ver, más que nada, vamos a tener que ver luego el tema de la vacuna, Pablo, tienes que ayudarnos con el tema de la vacuna.
Con el tema de la vacuna, claro, y lo otro, claro, es volver a las medidas de sanitización y sobre todo al tema del distanciamiento social, que como, digamos, yo te puedo decir, si me preguntáis cuál es el factor más importante en los 3 meses que yo llevo construyendo hoy día con cuarentenas en Santiago y ahora con cuarentena en Rancagua, es el distanciamiento social. Digamos, todas las medidas a las que se acomode la construcción y si pretende seguir funcionando, tienen que apuntar en esa dirección. Tienen que apuntar en la dirección del distanciamiento social. Porque hoy día, que no tengáis un contagiado con COVID, hasta te digo que tenéis que tener suerte. Es muy difícil que no te toque una persona con COVID hoy día en la obra. Pero es distinto cuando esa persona, tanto por planificación de la obra, como por cultura dentro de la obra, mantuvo su distanciamiento social y no tuvo contactos estrechos, a una obra donde no hay cultura del distanciamiento social y no hay una planificación, digamos, que fomente el distanciamiento social, te va a quedar la escoba sí o sí, sí o sí. Yo comparto con ambos que en realidad necesitamos crear conciencia y conciencia ciudadana. La Cámara hizo bastantes esfuerzos tratando de hablar de la seguridad, pero en algún momento, hace un par de años ya, la sacó de la obra y la empezó a mostrar en la sociedad. Creo que eso hoy día debería estar también las relaciones del COVID en lo mismo. Ahora, les quiero consultar, nuestra industria no es una que se adapte mucho al teletrabajo, pero forzosamente ha tenido que hacerse algo ahora. ¿Qué opinión tienen de ustedes en lo que se ha avanzado, en lo que estamos al debe y lo que puede persistir después de que tengamos eventualmente esto controlado o eventualmente tengamos una vacuna? ¿Qué opinión tienen los dos respecto de la irrupción del teletrabajo en nuestra actividad? Permiso. Mira, yo veo que en nuestra área el teletrabajo, si bien es cierto para mucha gente es algo nuevo, nosotros siempre estamos trabajando desde áreas, ciertos puestos, como es desarrollo de proyectos, como es arquitectura, como son las áreas de ingeniería, nunca podemos estar todos juntos. O sea, lo que es el teletrabajo siempre se ha desarrollado en nuestra área. Siempre hemos estado desarrollando trabajo colaborativo, sobre todo con herramientas actuales como lo que es BIM, en el cual podemos hacer un desarrollo de proyectos bastante bueno bajo el concepto de teletrabajo, que nosotros yo te podría decir que ya lo teníamos muy desarrollado. Ahora, el problema que nosotros tenemos es la ejecución de la obra. No hay cómo. ¿Cómo le pido porque yo me puedo juntar en teletrabajo, con arquitectos, con el gerente de la inmobiliaria, desarrollar el proyecto, preparar los planos, sacar ubicaciones, sacar todo. Pero ¿cómo le pido a Pablo con su equipo que haga un teletrabajo? Tendríamos, no sé, a lo mejor entrar a automatizar la construcción por parte, como esta empresa que hacía las casas con matrices, para reducir la cantidad de personal. No sé, en ese punto, ¿cómo hacemos la inspección con teletrabajo? Es muy difícil. Pablo. Es difícil, como dice Patricio. Mira, yo te puedo repetir mi experiencia y sí, por ejemplo, una oficina técnica o en general los profesionales, la verdad que inclusive los jefes de terreno, no sé, profesionales que son netamente de terreno, tienen, digamos, hoy día que hacer mucha gestión en el computador. Y la verdad es que si esa gestión se hace a distancia, yo no tengo problema. Te fijáis, absolutamente ningún problema. Lo mismo con una oficina técnica, pero digamos la presencia en terreno de cada profesional en cada departamento de la obra es fundamental e inevitable. Uno le puede decir a un administrativo que haga la pega completa de la casa, a un prevencionista, un jefe de terreno, un jefe de oficina técnica, ¿te fijáis? A nivel de supervisión, imposible. Y la verdad es que como administrador no podéis tener a toda esa gente allá sin tu estar, digamos. ¿Te fijas? Por el hecho de dar el ejemplo, por el hecho de acompañarlos. Si la gente necesita que la acompañen.
Los profesionales necesitan que los acompañen y los viejos de la construcción necesitan que los escuchen. Exactamente. Eso. Instauración del teletrabajo, difícil. Ahora, que para allá va el mundo y la construcción tiene que evolucionar y este puede que sea un punto de inflexión súper importante para que la industria de la construcción pueda dar un giro definitivo hacia la industrialización, que finalmente va a derivar en líneas de producción más estándares que puedan sacarle algo de mano de obra y los operadores de estas líneas de producción, digamos, hacer las cosas un poco más a distancia, pero eso es la evolución, eso todavía no está. Es muy interesante y eso parece ser digámoslo así, las líneas que tenemos que explotar a futuro con las limitaciones que presenta nuestra actividad. Para no extendernos demasiado, vamos a ir a algunas preguntas, hay varias preguntas, entonces voy a incluir un par y las contestamos brevemente respecto de qué opinión tienen. Juan Carlos nos pregunta que considerando la inyección de recursos en proyectos de vivienda, que es lo que está programado en este momento, que se está trabajando, ¿cómo va a ser? ¿Qué se piensa respecto del stock de la vivienda bajo las 2000 UF, pero sobre todo si esto podría llevar a una falta de stock de vivienda sobre las 2000 UF, pensando en que los proyectos inmobiliarios son los más golpeados aquí en esta crisis, digámoslo así, de la industria. Mira, con respecto al mercado de las unidades bajo las 2000 unidades de fomento, hoy día son la vedette. Hoy día son la vedette porque la verdad es que gran parte, digamos, de ese mercado cuenta con subsidios. Cuenta con subsidios que tienen dos características que la hacen súper atractivo, la verdad. Uno es que tú tenés financiamiento como proyecto inmobiliario, como constructor, y lo otro es que le facilita la compra finalmente al consumidor. Entonces, la verdad es que el tema de los subsidios que fomenta tanto a la industria como al comprador, hoy día es, digamos, la beta que tienen para explotar la gran mayoría de las constructoras medianas y grandes también. Hoy día no hay universidades, me imagino yo, haciendo proyectos. Hoy día no se están haciendo edificios corporativos. No tengo idea, Patricio, tú que soy bueno para los números, para los datos, el nivel de vacancia hoy día de la industria de oficina debe ser una brutalidad con la evolución de muchas cosas al teletrabajo. Entonces, la verdad es que hoy día la construcción como tal, inmobiliaria, sobre las 2000 UF, el derrumbe fue monumental. O sea, hoy día las cifras que estamos viendo no se vieron ni en el 82. Que fijáis, yo todavía ni siquiera había nacido. Yo nací en el 84. Entonces lo que está pasando ahora es una brutalidad y no sé si todos lo estamos viendo. Yo también que nunca había pasado una crisis tan fuerte, hay gente, ¿cierto?, que ya viene de vuelta. Pasó el 73, el 82, después la vuelta a la democracia, la crisis asiática, después la crisis bursátil, pero la verdad es que en las últimas 2 décadas y media, algo como lo que estamos viendo no se había visto y no sé si tenemos idea en lo que va a terminar. O sea, Pablo, de la consulta que hiciste, lo había marcado. Por si acaso, gran parte de los datos, si los comento, lo estoy sacando del informe de estabilidad financiera, el primero 2020 del Banco Central, y que ellos utilizan como fuente las bases de la Cámara Chilena de la Construcción. Por lo tanto, estamos tomando dos temas al mismo tiempo. Efectivamente, el mercado inmobiliario no residencial, los precios se mantuvieron estables, no había más demanda, y las tasas de vacancia presentaron ajustes a la baja. O sea, efectivamente no tenemos vacancia de oficina, que también fue lo que se vio post 1810, de que muchas oficinas simplemente quedaron disponibles porque ya las empresas, algunas no estaban dispuestas a seguir arrendando. Así parece ser. Adelante. Para responder tu pregunta anterior, o sea, los proyectos bajo 2000 unidades de fomento, hoy día prepárate para competir. Ese es el llamado, o sea, prepárate para competir.
y sobre 2.000 unidades de fomento, claro, hay que mirar bien ese flujo para ver cómo lo hacéis funcionar. Ahora, la incertidumbre con respecto a los plazos va en todos, en el área que sea, en el Claro. precio que tenga. Eso va en todo. Y la incertidumbre de ejecución hoy día, como dice Patricio, va en todo. A lo mejor en los proyectos bajo 2.000 unidades de fomento sí tenía un poco más segura la venta y tenía otros temas que también lo hacen interesante, pero claro, la incertidumbre hoy día a nivel de ejecución, la verdad que es prácticamente la misma. O sea, efectivamente podemos salir como Estado, establecer una política de aumentar la cantidad de subsidios, con lo cual efectivamente las empresas inmobiliarias constructoras pueden atacar este nicho de los DS19, pero el problema se genera en la logística de construcción, porque si bien es cierto, la demanda hasta cierto punto estaría cautiva, faltaría que se construya. ¿Cómo lo construyo bajo esta incertidumbre? Y también cómo cumple con los plazos que establece el Estado. Sí, claro. Ahora esto que tú estás hablando para mí es post-pandemia. O sea, te estoy hablando en 5 meses más, cuál va a ser el escenario 2021, 2022. Bajo las 2.000 UF, prepárate para competir, y sobre las 2.000 unidades de fomento, velo bien, velo bien. Finalmente, tal vez podríamos decir que más que falta de stock, la falta de stock o la falta de construcción va a ser más bien por falta de demanda. Ese parece ser la tónica. Vamos a estar como con mucha afectación y eventualmente los proyectos no se construyen precisamente por falta de demanda. Pero ahí está, mi modesta impresión. pero fíjate que lo que tú estás diciendo tiene que estar la capacidad de adaptación de la industria. Tiene que estar. Si al final hay que construir lo que se necesita. Yo la verdad es que no creo que la demanda vaya a bajar. Lo que va a cambiar es el tipo de producto que tú tienes que generar. O sea, si antes el negocio, si al final tú tenés que hacer lo que sea negocio. Y si hoy día el negocio y los próximos 5 años el negocio va a ser hacer unidades bajo las 2.000 unidades de fomento, hay que llevar la industria para eso. No, y hay un detalle importante con respecto, disculpa, finalmente, en este momento tenemos políticas restrictivas por parte de quienes son los que financian, principalmente los bancos. Pero llega un punto a que los bancos ya pudieron comprometer el retorno, o sea, retornaron la plata que necesitaban, que tenían que guardar, pero ellos viven de prestar dinero y que se los paguen también, pero el dinero no les sirve guardado en caja. Va a llegar un momento en que van a tener que empezar a bajar las políticas restrictivas y van a tener que empezar a entregar más crédito hipotecario, y eso va a volver a disparar la demanda y va a hacer que Pablo tenga que estar construyendo de noche. No, claro, y lo otro también es que hay que ver cómo se va a mover el mercado que rodea el mercado inmobiliario. Hay un tema súper delicado que no lo hemos conversado, y hay que ver cómo van a reaccionar los precios de suelo. No se sabe si van a bajar, es poco probable, nunca pasa, pero veamos cómo sigue todo en los próximos 12 meses. La verdad es que los escenarios pueden ser múltiples, y te digo que, por ejemplo, hoy día no es positivo, porque la verdad es que entre medio de todo esto no hay nada positivo, pero tus costos de construcción que llevan al alza los últimos 5 años, hoy día hay más disponibilidad del capital humano. Entonces hay costos que se van a adecuar, y en general el resto de los costos asociados a la construcción también se tienen que adecuar, porque van a reaccionar al contexto. Si finalmente como sociedad tenemos que seguir funcionando y tenemos que seguir construyendo. Ahora, si te tengo que cobrar más barato, va a tener que ser, ¿te fijas? Va a tener que ser. Y las variables que se tengan que ajustar dentro de los proyectos inmobiliarios, yo creo que se van a ir acomodando, porque, como te digo, se necesita seguir construyendo. Por tiempo, nos vamos a una última pregunta, un minuto solamente. ¿Qué opinión tienen ustedes? Pregunta Danilo, respecto a qué va a suceder en Talca, Rancagua. ¿Quiebre, cese, funcione, quiebra definitiva de empresa?
vamos a tener ese escenario. ¿Cuál es su sensación? Difícil. Es difícil la pregunta, porque la verdad es que depende de la espalda de cada constructora, ¿te fijáis? Claro. Pero el escenario en los próximos 3 meses es brutal, po, es brutal. Desempleo, inactividad, y fíjate que hoy día inclusive hay gente, por ejemplo, que le ofrecen trabajar por un mes en una construcción y te dice que no, porque va a trabajar un mes y eso no le va a permitir después poder seguir cobrando su seguro de cesantía. ¿Te fijáis? Entonces, la verdad es que no es fácil la pregunta porque es para más de un minuto, pero el escenario es complejo, digamos, por no ser tan apocalíptico. Sí, y como aprovechando el minuto, también a Danilo hay que decirle que el área inmobiliaria y el área de construcción mañana no se va a poner a hacer zapatos, que es lo que yo digo. Nos vamos a parar y mañana, Pablo, nos ponemos a hacer zapatos todos, yo te los diseño y tú los construís. No es tan fácil. Eso implica que vamos a gastar todos los esfuerzos necesarios para mantenernos en el área y tratar de salir todos adelante, porque esto tiene que ser un trabajo en grupo. Aquí tenemos que tratar de salir todos adelante, todos juntos. Ahora, de acá, y con esto termino la intervención, por ahí siempre lo dicen, bendita crisis, va a salir algo bueno, o sea, va a aparecer un tipo que se le va a ocurrir, un tipo de tabiquería que le entra la interminada y le sacaste cierta cantidad de achache a la obra, ¿te fijáis? Hoy día pensar en construir en 10 UF el metro cuadrado, como que se te aprieta la guata y decís, puta, ¿podré construir ese precio? Porque siempre pensando en el 18, 20 UF el metro cuadrado, pero olvídate, hoy día tiene que aparecer un tipo que se le ocurra cómo construir a 9 UF el metro cuadrado para hacerse competitivo y finalmente poder lidiar con todos los sobrecostos que ha generado esto. La industria va a evolucionar y se va a adaptar. Hay que ver cuánto se va a demorar y eso. Perfecto. La crisis es el momento de cambio. La crisis es un momento de cambio. Bueno, les agradezco su participación, Patricio, Pablo, en esto. Los dejo además invitados a todos a la próxima actividad, el próximo día miércoles, en el mismo horario, en que parte de esto también se le dará respuesta porque es de empresas constructoras bajo el escenario de COVID-19. Muchas gracias por su audiencia. Gracias por la invitación. Hasta luego. Adiós. Gracias.